Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. En ese momento donde la calma precede a la vorágine. Lindas son las avenidas que se visten de jacarandás. Linda es la pasión de los clubes de barrio. En aquellos templos tan típicos, tan nuestros. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo. Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Linda es la modernidad abriéndose paso en una fuerte identidad barrial. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Las batallas que encarnan cada una de las épocas. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Linda es nuestra inmensidad cultural, que nace en las calles y se consagra en el firmamento. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf.
gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Veces de Colores. Un programa dedicado al colectivo de personas con parálisis cerebral. Presenta Raquel Soto. Ahora estamos aquí de nuevo con todos vosotros. Ya sabéis, desde la Asociación para el Progreso de las Personas con Parálisis Cerebral MINUSPACE, hoy tenemos una invitada que ya estuvo en otra ocasión, pero hoy, como han sido las fiestas de Premia de Mar y la asociación que ella representa ha estado como siempre activa en las fiestas preparando la matinal infantil, la hemos invitado para que nos cuente. Ella es Paqui. Hola, Paqui. Hola, ¿cómo estamos? Ella es la secretaria del siglo XXI, que el siglo XXI la traducción sería grupo de apoyo para la gente diferente, ¿no? Sí, en principio, por lo que yo sé, que no estaba como miembro fundadora, el título o el sobretítulo del nombre de la entidad fue muy buscado. De hecho, lo que intenta representar es que las personas con discapacidad para llevar una vida normal necesitan mucho apoyo y de diferentes tipos. Pero eso lo sabes tú mejor que yo, que estabas como miembro fundador. Sí. Lo de gente diferente no era solo por ser personas con discapacidad, sino porque pensábamos que toda la gente es diferente y que cabía todo. Así que hay todo tipo de gente con discapacidad o sin discapacidad, como por ejemplo la nueva secretaria que tenemos aquí. Cuéntanos qué tipo de gente está ahora. A ver, en principio ese Segle XXI Grup de Suport de la Gent Diferent fue una iniciativa de 5 personas. 3 de ellas eran personas con discapacidad y 2 de ellas eran madres de alguien con discapacidad. Y los inicios fueron duros.
hasta que consiguieron establecerse y darse a conocer, sobre todo en Premià. O sea, el ámbito de la entidad es nacional, pero actúa en Premià de Mar, que es donde tiene la sede. Tenían un local cedido por el ayuntamiento y seguimos teniéndolo, y suelen colaborar bastante con la administración local. Colaborar en muchos sentidos, a veces mano a mano y otras veces presionando para que se consigan cosas. Esas personas dejaron la junta directiva, normalmente las entidades la gente va cambiando, pero el espíritu de la entidad sigue vigente. De hecho, hoy en día la junta directiva está compuesta por personas que no tienen discapacidad. Es algo curioso, ¿no? Pero sí que son personas que están concienciadas, ¿no?, sobre que la discapacidad puede ser algo que tienes al nacer o que que te puedes encontrar a lo largo de la vida. Entonces, lo que pretenden ese grupo de personas entre las que me encuentro es, en principio, hacer un premio para todo el mundo. ¿Cómo? Sensibilizando, reivindicando, dando a conocer, y entre ellas las cosas que quizás nos gusta más y nos da más trabajo es participar en la fiesta mayor. ¿Por qué participar en la fiesta mayor? Porque las personas con discapacidad se tienen que hacer visibles, es como una leitmotiv, ¿no? Si no te ven, que te quedas parado en medio de la calle porque hay un escalón o porque alguien ha aparcado donde no debe, difícilmente se corregirá. Y la fiesta mayor, pues bueno, es una manera de intentar, como mínimo un día al año, reivindicar o sensibilizar con niños, ¿no? Se hacen talleres, cada año hay un lema o una leitmotiv, y bueno, los niños pueden pasar hasta 300 niños, hemos tenido algún año. Esto, un sábado de julio, a pleno sol, en una plaza con espacio abierto, les solemos dar el almuerzo y montamos algún juego con algún animador infantil. La música siempre está presente, al igual que algún juego, donde los niños se expresan, ¿no? O bien pintan y hacen un dibujo con referencia a lo que sea, o ponen gumets, o bueno, este año han estado jugando con los ojos tapados porque lo dedicábamos a las personas con discapacidad visual. Entonces han probado diferentes cosas, han visto lo que era el alfabeto braille, han llenado un vaso con agua con los ojos tapados, han adivinado olores, y encima de eso han bailado y han cantado y han almorzado. O sea, además todo eso con una traductora. Sí, nosotros, como representamos a todas las personas con discapacidad, siempre sobre todo lo que es la fiesta mayor, procuramos que sean todos los actos, ¿no? Pero en la fiesta mayor siempre tenemos una intérprete de signos. Nos parece lo más conveniente. De hecho, a veces cuando se nos ha recortado el presupuesto se han dicho, bueno, la intérprete, y es una cuestión de principios. La intérprete no se mueve, es lo último que se nos quitaría de la material infantil. Incluso hemos hecho otros actos con el ayuntamiento y hemos exigido que se pusiera la intérprete. Sí, bueno, también es una manera de normalizar también las personas con discapacidad, en este caso auditiva, ¿no? O sea, tampoco suelen estar muy presentes en la sociedad. Y indudablemente ellos, si no se disponen a un intérprete, por muchas cosas que organices, siempre las vas a excluir. Entonces, nunca sabemos quién va a venir, por lo tanto hay que pensar en que los actos sean para todo el mundo. Y esto cada vez es más normal, ¿eh? Cada vez las administraciones y todo demás lo tienen en cuenta. Ahora, de hecho, ya es un idioma oficial en Cataluña, ¿no? Sí, pero el que sea oficial no quiere decir que esté presente como debería estarlo. O sea, sea cuestión de tiempo y de reivindicar, pues eso, que esté presente el lenguaje de signos como cualquier otra cosa. Estuvimos allí en la fiesta, bailando y entrevistando gente, y tenemos un pequeño documental para que veáis cómo iba la fiesta y de qué iba. No sé si Claudio pondrá ya
ahora mismo lo veis. Hola, estamos aquí, como veis, en la fiesta mayor de Premia de Mar, en la matinal infantil que hace cada año la Asociación Siglo XXI. Asociación de apoyo a la gente diferente. Tenemos aquí a Manel Egea, presidente de la asociación, que nos va a contar de qué va. Hola, buenos días. En esta matinal, como cada año que desarrolla la asociación Segle XXI, el grupo de soporte a la gent diferent, pues este año dedicada a las personas con discapacidad visual. El lema de este año, una otra manera de ver el mundo, otra manera de ver el mundo, nos quiere hacer ver cómo otra gente que tiene una problemática distinta se desarrolla y vive en nuestra sociedad. Para ello es evidente que la problemática suya, tanto a nivel físico, de circular por las calles, todos los... Bueno. Hola, aquí tenemos a Aurora, una socia de Siglo XXI. Ella tiene discapacidad visual y veremos qué le parece el lema de este año. Hola, Aurora. Hola. ¿Qué te parece que este año se dedique a las personas con discapacidad visual? Pues me parece muy bien, porque así también a cara de la sociedad pues vean que aunque no veamos podemos hacer de todo igual que los demás, o sea que me parece muy bien. Gracias. De nada. La pancarta del lema de la matinal, ya veréis que está en tinta y en braille. Está Nuria y Nela. Nuria es la intérprete de signos de cada año de la asociación y nos va a explicar cómo qué hace ella aquí en la fiesta. ¿Cómo contactas tú con Siglo XXI cada año? ¿Me preguntas a mí? Pues en principio vine para un acto que hicimos hace unos aproximadamente 6 años como intérprete, y a partir de ese momento pues cada año he ido viniendo a la matinal infantil para un poco sensibilizar a lo que es la población, ¿no?, del tema de la discapacidad, que abarca todo tipo de discapacidades. Hay mucha gente que pide un intérprete de signos, ¿o no? Sí, todas las personas sordas normalmente solicitan un intérprete de lengua de signos para poder acceder a la información. Entonces, normalmente sí, hay muchas personas que piden intérprete porque para comunicarse necesitan de esta herramienta. Pero actos públicos no. El problema es que para actos públicos, como normalmente lo tiene que pagar la empresa que lo solicita o el ayuntamiento que lo solicita, como es muy costoso, prefieren ahorrarse este dinero y no hacer accesible el acto o la conferencia o lo que se trate de acto público. ¿Y a ti? Pero háblame a mí igualmente. ¿Qué le parece que hayamos pensado en un intérprete de signos? Yo es la primera vez que acudo a este acto aquí en Premia, a la fiesta mayor, y veo
creo que sí, que está muy bien la iniciativa. Veo que es eso, que hay diferentes discapacidades, actividades para los niños. Para las personas invidentes también han hecho el acto especialmente con el lema y lo encuentro precioso. Y tenemos otra mesa de actividades. Aquí ella está aquí y está enseñando cómo puede llenar un vaso a una persona con discapacidad visual. Con el mullis, con el vídeo està ple. Ai, de l'ajuda. Esteu microfònics? No? Aneu bé de respirar? Vamos, atenció que no ho haureu de fer vosaltres. Vale? La feina és vostra. Una taula ben plena a vosaltres. No cal tocador. Hem de dir això, és així. Pot una taula ben plena allà. De l'aigua i sense beure. Fantàstic, molt bé aquí al Gol Nord, fantàstic, Què passa allà? Els polígons esteu molt avorrits, Oye, ¿qué es lo que haces aquí? Hola, buenas tardes. Buenos días. Pues sí, enseño a los niños cómo se sirve agua a alguien que no ve. Con una jarra y un vaso. Y agua, claro. Inventé una danza nueva que puede ser electrizar. ¿Quién querrá hacer la prueba? Solo hay que saber saltar. Yo doy de repente un pasito hacia atrás. Quito de mi mente los males que hay. Esta danza de los niños. No me canso de bailar. Shu, 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 sha, sha, sha. Este ritmo nuevo voy a bailar. Shu, 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 sha, sha, sha. Si bailamos juntos, ¿por qué parar? Shu, 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 sha, sha, sha. Este ritmo nuevo voy a bailar. Shu, 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 sha, sha, sha. Si bailamos Bueno, espero que os haya gustado. La verdad es que yo no lo había visto y como reportera de exteriores no tengo mucho éxito porque con el micro tan pequeñajo no podía aguantar el micro y hablar al mismo tiempo. Ya me parezco a los hombres que no pueden hacer dos cosas a la vez. ¿No? ¿Qué te parece? O eso es que el micro no está adaptado, no es accesible el micro. Habrá que buscar algún truco. Era demasiado pequeñajo para cogerlo. No es para peces. No. ¿Qué te ha parecido? Bueno, la verdad es que no nos habíamos visto nunca en las imágenes y bueno, es también representa, es un trocito muy cortito, pero representa lo que suele ser la matinal infantil en Premia de Mar. Nosotros hace como más de 10 años que la organizamos, cada año hay matinal infantil, cada año vuelvo a repetir, relacionada siempre con la discapacidad. Intentamos, pues bueno, que los niños se acerquen, aunque solo sea una vez al año. Y bueno, ahora la mayoría de los socios que eran más activos han crecido, porque cuando eran niños era como mucho más divertido, ¿no? Sí. Y porque había muchos niños que ahora son jóvenes y naturalmente no van con sillas de ruedas, y además eso también nos permitía que los niños que no tienen discapacidad se acostumbraran, ¿no? O vieran que no eran tan diferentes, ¿no? Porque les gustaba bailar y les gustaba cantar y jugar con globos igual que a ellos. La verdad es que toda la fiesta mayor, la mayoría de actividades de fiesta mayor están organizadas por diversas entidades que están en una comisión de fiesta mayor que durante todo el año trabaja para ellos. Por eso pienso que es muy importante
nuestra asociación esté como una más, ¿no? Trabajando para cosas del pueblo. Bueno, de hecho es una entidad del pueblo y las personas que la forman o que la formamos son del pueblo, son ciudadanos de Premia de Mar, y si la fiesta mayor, que es algo que vive todo el pueblo y lo organiza el pueblo, nosotros naturalmente como ciudadanos estaremos igual de presentes que otros, no debería ser diferente el hecho de que... Y la verdad es que, ¿te acuerdas cuando los primeros años había que pedir insistentemente tarimas especiales para según qué espectáculo, los lavabos, etcétera? Ahora es algo que ya es lo habitual, es decir, cuando en Premia la fiesta mayor empieza con un desembarco pirata en la playa, y para que las personas en este caso con movilidad reducida, que usaban silla de ruedas, pudieran ver el desembarco, que es difícil porque hay mucha gente, porque es en la playa y tal, teníamos que pedir una tarima o un sitio reservado. Ahora ya no. Ahora ya cuando se organiza el desembarco se tiene en cuenta que habrá personas que van en silla de ruedas y se les habilita un sitio especial. Sí, cuando ha habido canciones o conciertos en la playa, también ha habido una tarima más elevada para que la gente en silla vea todo. Lavabos accesibles en la playa cuando hay conciertos. Ahora ya no se pide, ya es de cajón. Sí, pero ha costado, ¿no? Porque además siempre había como la idea de que bueno, ¿qué iban a hacer en el desembarco pirata? Pues bajar a verla, igual que los fuegos artificiales en las habaneras, o sea, iban a disfrutar de los fuegos artificiales. Pero hasta la playa, ¿y por qué no? Si vamos todos, pues ¿por qué no alguien que va en silla de ruedas, no? O en el caso de los conciertos, pues una persona que no ve, indudablemente disfrutará de la música igual, no tiene nada que ver. Pero ahora es un proceso que como mínimo con la administración local ya no hay que pelearse por todo eso, ¿no? Porque dejen un sitio reservado, porque piensen en los lavabos, es algo habitual. Nos ha costado mucho esfuerzo, repetirlo, sobre todo con algún técnico que le cuesta o que le costaba. Y bueno, ahora a nadie se le ocurre pues montar un escenario en la playa sin pensar en el sitio reservado, o la ambulancia, o el sitio especial para aparcar, porque no siempre es solo el sitio donde ves el espectáculo, sino que tienes que llegar a la playa. A ver, por la mayoría de los pasos tienen escalera, entonces pues bueno, pues hay que llegar con coche, hay que reservar un espacio para que aparquen esas personas, porque no pueden ir por donde todo el mundo. La verdad es que eso pasa en la fiesta mayor, que nos tienen siempre en cuenta, pero no en todo el día a día de todo el año, porque cuando empezamos a pedir las playas accesibles y tal y cual, hace casi 12 años, hubo un personaje del ayuntamiento que decía que para qué queríamos ir a la playa. Pues bueno, para disfrutar del mar, ponerte moreno, estar con los amigos. Que con llegar a donde empieza la arena ya había bastante, ¿no? Sí. Bueno, pero igual que todo, ¿cuánto nos costó la grúa de la piscina? Porque tampoco en la piscina estaba muy claro esto de que las personas con discapacidad fueran a la piscina a nadar. Pues como todo el mundo, ¿no? Y además una piscina que es pública, aunque gestionada por una entidad deportiva. También nos costó muchos años hasta que al final casi fue una amenaza a la alcaldesa en aquel momento, es decir, que nos vamos a ir a la piscina y te vamos a convocar a todos los medios de comunicación. Y fue una manera de conseguir la grúa de la piscina, que además no solo la utiliza la gente o los socios de Secla 21, sino que la utiliza todo el pueblo,
porque SECLA 21 tiene un número de socios limitado, pero cuando consigue eliminar una barrera arquitectónica o adaptar un edificio público, naturalmente por esa rampa pasa todo el mundo, no pasan solo los socios de SECLA 21, ¿no? Lo de la piscina fue, bueno, la grúa estaba, pero por ejemplo los vestidores no estaban accesibles y muchos pequeños detalles que la gente no tiene en cuenta, como llegar al agua, desde el vestidor al agua no había una silla. No, y quién te acompaña, ¿no? Porque si necesitas acompañante, pues a ver, te vas al vestuario de las mujeres, de las señoras, y te acompaña pues un amigo, o tu pareja, o tu hermano, entonces no puede entrar dentro del vestuario de las señoras, ¿no? Y al revés, si acompaño a un caballero y necesita que le ayude a vestirse o a desvestirse, pues indudablemente al vestuario de los señores yo no puedo entrar, ¿no? Entonces, pues bueno, puede. Bueno, sí, yo puedo ir, pero no sé si todo el mundo estaría de acuerdo en que entrara, ¿no? Entonces, bueno, son esas pequeñas cosas que solo cuando vas la gente ve el problema, y entonces cuando el problema lo visualizas es cuando lo eliminas, ¿no? Si no existe problema, no hay nada que cambiar. Ahora que va mucha gente diversa, niños, adultos, gente amputada, gente con todo tipo de discapacidad, sí que han visto las pequeñas necesidades que no se habían tenido en cuenta. Y hay una piscina nueva. Supongo que será totalmente accesible, lo digo porque no la he visto. Y además a mí me pasa como a muchas personas, ¿no? Que el hecho de no tener una discapacidad no vivo con el chip puesto de cuando paso a un sitio o lo veo. Si cuando voy acompañada pues, de una persona ciega o con movilidad reducida o sorda, sí que me doy cuenta de lo que tendría que cambiar para que esa persona pues, pueda desarrollarse de manera normal como yo, pero si no, naturalmente no soy muy consciente de todas las pequeñas barreras, ¿no? Que no solo son físicas. Por eso yo creo que el siglo XXI ha estado siempre por la labor de participar en todo, por eso, por ser visible, porque la gente te tenga en cuenta y tenga en cuenta los fallos, lo que tienen que suprimir para que tú puedas participar como cualquier persona. Ya, pero yo creo que hay algo que por ejemplo con los niños es muy consciente, ¿no? Cuando al niño le presentas una diferencia, ya sea una silla de ruedas, alguien sordo, alguien ciego, con total normalidad y que ve que el niño hace las cosas como las haces tú, que bailas, cantas, tienes hambre, bebes y te mojas en la playa, las barreras sociales que son las que más cuestan, ¿no? De persona a persona, se difuminan solas, ¿no? Y creo que ahí es donde deberíamos incidir más. Yo creo que trabajar en las escuelas, montar talleres de sensibilización, pero no solo por sensibilizar, sino por mostrar las diferentes realidades y que convivan juntas es lo que hará que las cosas cambien. Sí, también en otros años de la fiesta mayor ha habido cosas, por ejemplo, en un año nos nombraron entidad del año. Eso fue... Aquello fue muy divertido, porque fue en el 2005. Se nos nombró entidad del año del pueblo. Entonces la entidad del año es la que suele dar el pregón de fiesta mayor. Y el pregón de fiesta mayor se da en el balcón del ayuntamiento.
que debe hacer como menos de 1 metro, unos 80 centímetros de ancho, y está en el primer piso. Entonces nadie pensó que allí las sillas de ruedas no suben y tuvimos que montar una tarima en medio de la plaza. El señor alcalde no acaba de verlo muy claro, pero bueno, aquel año se hizo el pregón de fiesta mayor, fue diferente porque se hizo en medio de la plaza del ayuntamiento y no en el balcón del ayuntamiento. Nos vamos ahora a la pausa, pero volvemos enseguida. Estamos con vosotros. Ya sabéis que podéis participar en el chat y preguntarnos o darnos ideas de lo que sea, o decirnos que qué calor hace y qué guapas estamos, porque ya está bien que me tenéis abandonada aquí. Bueno, estábamos comentando que aparte de pasárnoslo bien de fiesta mayor, también somos un poco serios y hacemos muchas más campañas dentro del pueblo. Como yo por donde paso, cuéntanos un poco. A ver, la campaña Y yo per on passo, en catalán, que sería Yo por donde paso, yo. Nació de la idea de, sobre todo, la gente incívica que aparca donde no debe. Eso quiere decir en los pasos de cebra y en, bueno, todo lo que es adaptado, ¿no? Las esquinas, etcétera. En Premià, la verdad es que cuando se hizo la campaña, que ya hace unos 10 años, unos 8 años, había menos pasos adaptados que ahora, afortunadamente, y todavía era mucho más difícil pasar con silla de ruedas, ¿no? Entonces, pues mucha gente aparcaba y cuando te veía esperando allí, encima te decía, no, si solo son 2 minutos, como si él por no ir en silla de ruedas el tiempo fuera más importante para él que las personas que tienen movilidad reducida, ¿no? Entonces, pues pensamos en cómo lo hacemos, cómo reivindicamos, cómo sensibilizamos y sobre todo cómo hacemos partícipe a, por ejemplo, la policía local. En Premià de Mar es un pueblo de 2 kilómetros cuadrados con 30.000 personas censadas y algunas más por ahí, con lo cual hay muchos coches, poco espacio para las personas. Y la policía no suele multar cuando ves un coche aparcado encima de la acera o parado en un paso de cebra. Entonces nosotros queríamos sensibilizar a la gente que aparca el coche mal y a la policía que tiene que cumplir con la normativa. Y la normativa es que en un paso de cebra no se puede dejar el coche ni por 2 minutos, ni por 1, ni toda la noche, porque a veces es así. Tampoco se puede aparcar encima de la acera, porque impides el movimiento de los peatones, de todos los peatones, no solo de los que van en silla de ruedas, de las mamás con cochecitos, y además estropeas lo que es la acera. O sea, la acera es un bien público, la calle es un bien público. Tú no puedes dejar un coche en un sitio donde no está pensado que sea para dejar el coche. Entonces, la idea era pues plantarnos con una silla de ruedas, hacer una foto y distribuir un póster con el lema ¿por dónde paso yo?, ¿no? El coche naturalmente tapaba el sitio por donde pasaba la silla de ruedas. Contactamos con una de las socias fundadoras, tenía familia que trabajaba en publicidad, fotógrafos y tal, contactó con una agencia. La verdad es que hicieron el trabajo gratis, un trabajo magnífico, con unas fotos muy buenas. Y aparte del lema principal, a los publicistas en este caso se les ocurrió dar la vuelta, ¿no? Había otra foto con un ¿qué era? Una silla vacía. No, con varias sillas tapando la salida de un parking, ¿no? Entonces era el coche y el conductor del coche el que no podía pasar. Y decía, ¿tú por dónde pasarías? Entonces, bueno, la campaña consistió en lanzar esos 2 pósters,
1000 ejemplares de cada uno en dos tandas. Primero y yo por donde paso, o por donde paso yo, y en un mes, y al siguiente difundir la otra fotografía. Aparte de los pósters pequeñitos, había las vallas publicitarias del ayuntamiento. De 2 metros. De 2 metros, de ¿no? alto. La foto era en blanco y negro, el fondo era en rojo, la verdad es que quedó muy bonita. Muy impactante. Y además, al mismo tiempo que se colocaron las vallas y se repartieron los pósters, los voluntarios de SECLA 21 íbamos repartiendo una especie de multa. Sí. También con el lema y por dónde paso yo, que no solo recogía la figura de las personas con silla de ruedas, sino las que iban con muletas, las señoras embarazadas, los cochecitos, ¿no? Entonces, de una manera simbólica, multábamos a los coches que estaban... No era una multa. No era una multa de verdad. Pero lo parecía. Lo parecía, ¿eh? El formato era de multa y cuando tú te la veías en el parabrisas del coche, pues la verdad es que impresionaba. También, no sé cuántos ejemplares llegamos a colocar. Muchísimos, porque además la policía también lo hacía, ¿no? Y de lo que se trataba era de concienciar, pues eso, al conductor de que hay sitios donde no se puede aparcar, nunca se puede aparcar, porque estás impidiendo el paso de los demás. La falta de civismo en nuestra sociedad es algo latente, no solo con las personas de movilidad reducida, sino con, pues no sé, pues con la gente que tira los papeles al suelo, las colillas o... no sé, 1000 ejemplos, ¿no? Que hacen sus necesidades en la calle, etcétera. Era una campaña de sensibilización que además era la primera grande que montábamos, no teníamos ni idea de cómo montar una campaña. Buscamos otra entidad que nos repartió los pósters, en este caso eran de personas con enfermedad mental. O sea que implicamos más gente, ¿no? La policía local, el ayuntamiento, otra entidad. De hecho, hubo un programa de TV3, la radio. La verdad es que fue una experiencia muy dura porque lo montamos 3-4 personas y muy agotadora, pero nos sirvió pues para saber cómo se monta una campaña publicitaria de sensibilización y creo que cualquiera de las personas que colaboró con ella sabría montar una de cualquier otro tipo. La verdad es que los publicitarios que lo hicieron de una manera totalmente voluntaria fueron geniales y bueno... El ayuntamiento se volcó, también era la primera vez que una entidad les montaba o les proponía montar una campaña de ese tipo. Siempre habían sido campañas dirigidas desde el ayuntamiento. Y bueno, la experiencia fue positiva creo que para todo el mundo. Para los conductores no sé, Muy bien. pero fue positiva para todo el mundo. Ahora que has dicho lo de radio, también hacíamos radio cada semana. Sí, la verdad es que con la filosofía de la entidad de que es hacerte visible y participar como cualquier otra persona, 2 compañeros se montaron durante una temporada, participaron y montaron un programa de radio, que no solo era del tema de las personas con discapacidad, sino de cualquier tema que nos pudiera interesar, nos pudiera parecer atractivo a los demás, a los oyentes, ¿no? De hecho, en la radio tampoco se ve si vas en silla de ruedas o si eres ciego. Ya, pero se sabe. Se sabe si te conoces. Esa es una de las ventajas que tiene el vivir en un pueblo, en una ciudad pequeña como es Premiá, ¿no? Que todo el mundo te conoce, ¿no? Que sí que es verdad que el transporte, los problemas de transporte, los problemas de eliminación de barreras arquitectónicas va muy deprisa, los planes de accesibilidad tampoco van muy deprisa, pero tienes la ventaja de que todo el mundo te conoce, que todo el mundo te puede cruzar, ver hacer al niño o acompañarlo a la escuela de música si tú no llegas porque hay un cretino que ha aparcado mal el coche, por ejemplo. Sí. Y que todo el mundo, pues eso, no vas a tener ningún problema si necesitas llamar por teléfono y no llegas a la cabina o no puedes entrar a la tienda y necesitas pan, cualquier vecino te lo compra. En Barcelona supongo que esto es más difícil. El vecino sí, pero si te mueves por otros sitios supongo que es más difícil. Depende del modo que eches.
Sí, nosotros tenemos un amigo. Simpatía, Sí, ¿no? además tenemos un amigo que lo hace en Barcelona, que sale y tiene muchos problemas de comunicación porque es paralítico cerebral, no habla para nada y él sale solo, toda la vida se ha quedado solo y se ha quedado tirado, le han robado, se ha mojado, entonces bueno, siempre ha encontrado a alguien que le llamaba a casa por teléfono y le decía a su padre dónde tenía que ir a buscarlo. Pero sí que es verdad que en Premiá es mucho más fácil. Moverte, conocer gente, que la gente como te conoce toda la vida te ve menos diferente también. No. ¿No? No sé, quizás es una impresión. Depende de lo que te lo ocurre. Claro, depende de la percepción de lo que tú quieras ofrecer también, ¿no? Sí, yo considero que el mejor método de integración, aunque esa palabra no me gusta, pero el mejor método de participar, de que te tengan en cuenta. De normalizar sería, ¿no? Sí. No de integrar, sino de normalizar. De integrar no, porque yo no quiero que me integren en nada, pero de que te vean como cualquier otra persona, es participar como cualquiera en la compra, en las actividades. Bueno, porque al conocerte es saber que, no sé. Lo que pasa es que cuesta mucho. Pero es que las personas que no... A ver, hablamos de la discapacidad como si todo el mundo conociera las discapacidades y la problemática que les envuelve y tal. Mucha gente no sabe cómo tratarte, porque no te ha visto nunca, porque no sabe, ¿no? Entonces, bueno, la manera es... Pero también sabes que hay gente o personas con discapacidad que tampoco se dan, ¿no? Tampoco piden ayuda, tampoco suelen pensar, bueno, esto lo haré porque quiero hacerlo, sino, ay, no, porque ¿cómo lo voy a hacer? Va a ser muy difícil, ¿quién me va a ayudar? Si me caigo, si me pierdo, si... A ver, es un empujoncito entre todos. Es decidirte y al toro, pues coger el toro por los cuernos y... Yo creo que sobre todo la gente con parálisis cerebral es muy, no sé, muy difícil por la comunicación. Es una barrera muy grande. Yo creo que la más dentro de las discapacidades físicas, yo creo que la barrera más visual la tienen la gente afectada con parálisis cerebral, la gente bastante afectada por cómo se mueve, cómo habla o si habla, y claro, esto descoloca mucho a las personas que no conocen lo que a un paralítico cerebral o a una persona con parálisis cerebral. De hecho, además, te pasa no solo con personas de la calle, sino te pasa con profesionales. Había médicos, enfermeras que no habían visto un paralítico cerebral y me acuerdo aquella vez que te pusieron una inyección que fue y el señor que te iba a poner la inyección me dice, no se puede parar tu amiga de moverse. Y dice, ¿por qué no va a ser difícil? Y yo le digo, pues no, a ver si acierta, ¿no? Pero es, bueno, es salir a la calle y demostrar que bueno, que uno se mueve y que le cuesta hablar, pero con el esfuerzo de la persona con la que habla también, porque a veces es la persona con discapacidad la que tiene que hacer el primer paso, esforzarse más para que los demás le lleguen, ¿no? Pero la otra también, pararse y escuchar, no ir todo tan rápido, ¿no? Pero esto no creo que sea un problema de discapacidad, creo que es un problema de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, pero... Que indudablemente el ritmo que se lleva afecta más a las personas con parálisis cerebral porque lleváis otro ritmo, indudablemente, pero es para todo, no tenemos tiempo de pararnos para nadie. No sé, todo, no sé.
habrá que cambiar el chip. También de mucha gente afectada que no sale, que no participa, gente que padres que le da miedo que salga su hijo solo a la calle, que no sé. Hay que hacer un poco de hecho, bueno, Secla 21 que volvíamos también hizo, a ver, entre las actividades que ha hecho conferencias y hablar de temas como, o informar a los padres como la sexualidad, ¿no? Que sigue siendo un tabú, las personas con discapacidad parece que no tienen sexo, ¿no? O no tienen sexualidad, ¿no? Y además en una exposición en Premia también nos pasó, que fuimos, además que a mí me chocó mucho, ¿no? Que fuimos a ver una exposición de figuras de hierro forjado, me parece que era, y era mujer pensando, hombre trabajando, cualquier cosa. Y llegamos uno y era discapacitado. No era ni hombre ni mujer, era una masa, un bulto de persona, pero le habían quitado el sexo. Todos los demás eran hombre o mujer, y este no, era discapacitado. ¿No? Como si las personas con discapacidad no fueran ni hombres ni mujeres. Sí, es verdad que eso pasa mucho. Y para los padres el problema de la sexualidad o cómo van a vivir sus hijos la sexualidad también se encuentran muy perdidos, porque hasta ahora no se aceptaba que las personas con discapacidad tenían un sexo determinado, que además también tienen sexualidad, ¿no? Entonces, también con los padres hemos hecho talleres también de tiempo propio, porque teníamos muchas familias monoparentales, o no sé cómo se llama. Sí. Muchas mujeres que viven solo con sus niños, ¿no? Y se vuelcan tanto con el niño con discapacidad que olvidan que tienen que tener su tiempo, su vida propia, su espacio. Y también hemos hecho talleres sobre eso para que la gente se despegue de sus hijos. Ya, pero hasta hace muy poco y hasta ahora, normalmente cuando tienes una persona con discapacidad y muy afectada, el cuidador es alguien de la familia y normalmente es la mujer, madre, hermana, abuela. Entonces es un rol que lleva genético, bueno, que nos han hecho creer que es genético cuando no lo es, porque cualquiera puede cuidar de los demás. Y sobre todo en mujeres que además han tenido que renunciar porque hasta ahora ni ley de dependencia ni nada, no había pocos medios, había pocos centros. Entonces, a su hijo, a su padre, a su hermano, había que cuidarlos. Entonces, normalmente es la mujer la que renuncia a una vida propia, pero renuncia a la profesión, renuncia pues, a su desarrollo personal. Y esto cuesta, porque además es algo que tenemos asumido, quiere decir que no se le ocurre a nadie decir al padre, no, te quedas tú en casa a cuidar al niño y yo sigo trabajando, ¿no? Esto eso nunca se hace, ni con discapacidad ni sin discapacidad. Si alguien renuncia normalmente es la mujer, y si no, hablamos bueno, ya en el plan feminista, de que entonces si la mujer no renuncia, contrata a otra mujer para que ocupe su lugar. Claro. Y normalmente las condiciones de ese contrato no suelen ser las óptimas, ¿no? Sigue siendo la cuidadora, sigue siendo una mujer. La mujer siempre paga el pato, eso ya lo sabemos. Entonces es importante pues una gestión del tiempo, una conciencia de uno mismo, tanto de la persona con discapacidad como de su cuidador, ¿no? Porque además a veces ese lazo tan fuerte no es lo más positivo ni para uno ni para el otro, porque se convierte en una dependencia mutua. Cuidar, proteger tanto al hijo no es nada positivo, porque no
Yo pienso que cualquier joven o niño que empieza a madurar tiene que saber comerse sus marrones. Si proteges tanto a los niños que no se dan contra la pared, digamos, nunca aprenden a salir del cascarón. Ya, pero yo creo que el proceso evolutivo en un niño joven con discapacidad es mucho más difícil de llegar, ¿no? Claro. Porque cuando es un bebé todos necesitan un cuidador. La madre, el padre, la canguro, la abuela, quien sea, ¿no? A medida que el niño crece se va haciendo más independiente, pero con un niño con discapacidad no lo vemos así, porque sigue dependiendo de alguien a veces, ¿no? Para ir al lavabo, para comer, para pasear, ¿no? Lo cual no quiere decir que tengan que ser su familia. Pero su familia ha asumido que como necesitará a alguien, ya está, quién lo va a hacer mejor que ellos, y eso cuesta mucho de romper. Falla. Aparte del cuidado de la familia, hemos hecho un curso de boquia. Pero también iba ligado con el romper lazos, familia, ¿no? Sí. Porque era a través del deporte especial era una manera de conseguir que las madres no estuvieran tanto tiempo con esos jóvenes y que los jóvenes hicieran actividad donde sus madres no tuvieran nada que ver, ¿no? Con gente que no conocían, que no habían conocido, como los monitores que se acaban de formar. Y bueno, la experiencia fue lo que fue, estuvo bien y en principio SECLA 21 quiere montar una escuela de boquia en el Maresme que no hay, ¿no? Con otra entidad y con el ayuntamiento. Promocionar el deporte especial, ¿no? Igual que hace otras cosas que también van a salir del ámbito local, como montar una coordinadora de entidades que tiene la misma problemática o con problemáticas similares en todo el Maresme. ¿Por qué? Porque cuanto más seamos, más fáciles solucionar los problemas o ver que los vean. Nos queda muy poquito tiempo. Ya estamos como siempre, que nadie ha participado ni ha sugerido nada. Tengo que decir que el mes que viene no estaremos en directo, pero espero que alguien se anime a aportar sugerencias. Ya sabéis, podéis escribirme a peces@discapacidad.tv, me mandáis ideas, proyectos, anécdotas y a ver si así conseguimos un buen equipo de realización de peces de colores, porque me estoy cansando de estar aquí solita, ¿eh? Y bueno, el lunes que viene no sé si podré hacer el directo, porque ya sabéis que está el Congreso ISAC 2010, que es un congreso de comunicación alternativa, y miraremos de grabar algo y nada más. Me despido hasta el lunes, o ya leeremos, ¿vale? Hasta pronto, adiós.
Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.